Bueno, muy bien. Me voy a empezar a presentar, ¿está? Vamos a empezar. Eh, Vamos a ir hablando por turno también, o sea que para tener buen audio voy a mutear. Cualquier cosa que quieran decir se desmutean. Bueno, contarles un poco de este espacio. Mi nombre es Ana Clara Maki. Eh, Estoy en Solimar en este momento, viviendo en Canelones. Soy uruguaya, por las dudas, porque hay gente que me pregunta si soy de otro país. Contarles que hace 7 años ya, desde el 2016, que empecé a compartir esta sabiduría y la medicina del telar indígena. Eh, Esto fue fruto de un proceso personal muy íntimo y profundo, que a la vez lo materialicé a través del final de mi carrera de diseño textil, y ese proceso de entrar en contacto con las comunidades y a través del arte textil lo hice desde el 2012 hasta el 2016, y bueno, fueron 4 años de un movimiento así de despertar que fue mundial, ¿no? A mí me atravesó por completo el cambio de frecuencia de la Tierra de alguna manera. Y bueno, me tocó, elegí vivir algunas experiencias, se ve como para abrirme y para conectarme con este planeta hermoso que tenemos, que fue a través del arte textil, de haberme podido acercar a una comunidad en Paraguay. Durante 2 años estuve yendo y viniendo. Eh, esa fue la primera fase de la construcción de este espacio, que hoy en día se llama Hilos de la Tierra. El contacto con las comunidades en realidad nunca cesó, simplemente fue como muy profundo. Fue la primera vez de que yo entraba en contacto con lo que es vivir tan en la naturaleza, ¿no? Fue un lugar de triple frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay, bien alejado de todo. Y, y bueno, y en realidad hay mucho para hablar de esa etapa. Yo hice una pequeña introducción en Instagram, que la dejé colgada, donde, bueno, les cuento más en profundidad cómo fue qué fue lo que fui como recordando en ese lugar, que fue mucho, ¿no? Podría escribir un libro, básicamente. Y también recomendé, en ese vivo que hice, recomendé un montón de bibliografía, que fue también parte de ese proceso de apertura de conciencia, que me habilitó a vivir en experiencia, no vivir a través del libro, sino el libro fue una apertura, que fue lo que me dio la puerta de entrada para poder después ir a vivir a la comunidad. Siempre hablo de los libros porque para mí son súper importantes también, es parte del proceso, ¿no? Son libros cuentan la cosmovisión indígena de esta comunidad en la que estuve. Está relatada por un crítico de arte muy sensible, y solamente leerlo ya te traslada a este mundo que es bien visceral, ¿no? Es la vida, la muerte, la naturaleza en sí misma, ¿no? Tiene otro tipo de formas de entender la, la interacción que tenemos con la naturaleza. Es este libro, que es como si fuese la Biblia para mí. Se llama Ticio Escobar, quien lo escribió, y el título se llama La maldición de Nemur. Nemur es de alguna manera en esta cultura es el que resguarda la memoria, y en ese libro lo que está representado es toda la cosmovisión de ellos, ¿no? O sea, se llama Debilibí, el rito, que es un rito que demora 3 meses. Demora no, o sea, tiene un proceso de
de ellos, ¿no? Como de baile y de danza y de presentación de ancestros, ellos dicen que ellos viven siempre en ceremonia de alguna manera durante todo el año, no es que sea en un momento puntual, es un constante reencuentro. Y bueno, y este libro está inspirado en lo que representa cada instancia de celebración de esta comunidad, donde el arte textil es de alguna manera lo que hace, al igual que nosotros hacemos con la murga. O sea, el arte textil representa culturalmente lo que es invisible, ¿no? O sea, lo que es invisible a esa representación cultural. En este caso tiene que ver justamente con la ancestralidad y con la conexión con ese otro mundo, ¿no? Porque los ancestros de ellos están en las estrellas, no están en este plano. Entonces lo que hace el arte textil es un canal, es un puente de comunicación, de materializar algo que está en otra dimensión, que tiene un poder sanador para la comunidad, el poder contactarse con eso que está del otro lado, y lo bajan a través de la realización de prendas, ¿no? Y de objetos textiles que tienen símbolos, códigos escritos y dibujados y tejidos, tienen también arte plumario, y cada combinación de cómo lo van haciendo es en rezo, ¿no? Es en ese rezo de que ese textil o ese símbolo representa a X antepasado dentro de todo lo que es como su gran árbol genealógico, y entran en comunión con ese antepasado a través de los símbolos y a través también de ponerse arriba ese vestido o esa corona de plumas que trae la energía de ese antepasado y trae el don de ese antepasado al presente en el que está el chamán vistiéndose, ¿no? No solo se visten los chamanes, ¿no? En realidad es por clanes. Ahí es cuando yo empecé también como a familiarizarme con el concepto de clan. Y bueno, y lo fui entendiendo viviéndolo con ellos, ¿no? O sea, los clanes están representados por animales, los símbolos representan también animales, y son animales de poder, o sea, son animales que cuidan y a la vez tienen dones dentro de lo que es la naturaleza, que lo que hace ese grupo o ese clan es tomar los dones de ese animal, ¿no? Y también tomar los dones y tomar las debilidades de ese animal, ¿no? Los predadores de ese animal, o sea, toman todo, las características generales. Y en función de eso también se ordena la comunidad. Cada uno tiene como su lugar dentro de esa colectividad, ¿no? Relacionada con la naturaleza. Eh, es como que ellos son naturaleza, ¿no? Ellos dicen, nosotros nos vestimos para encantar a la floresta, ¿no? A la naturaleza. Es como que, así como la naturaleza los encanta a ellos con sus colores y sus pájaros y toda su belleza, ellos también se visten para poder también homenajear a la naturaleza, ¿no? Con tanta belleza, con tanto esplendor. Y bueno, eh, en esa etapa de contacto con esta comunidad que se llaman Ishir, Chamacoco es el nombre, digamos, el nombre que le pusieron los antropólogos. No, ellos no se autodenominan como Chamacoco, se llama Nación Ishir, pero por Chamacoco pueden encontrar información para buscarlo eh, por la web. Hay muchas cosas que están subidas, PDF, ¿viste? Y partes de este libro están subidas en internet. Entonces se busca como más normal encontrar información como Chamacoco. Y la nación Ishir en realidad implica tres parcialidades indígenas, que son diferentes entre sí, pero forman parte de una misma lengua madre. De alguna manera las parcialidades indígenas, los antropólogos cuando empezaron como a vincularse, las dividieron dependiendo de la lengua. Eh, bueno, ese es el nombre de esta comunidad, que fue mi primer como acercamiento. Más que nada, en esta comunidad yo no pude tejer, ¿no? O sea, fui a vivir a una comunidad donde antiguamente se tejía, y cuando llegué
me topé con la realidad que, bueno, que había muy pocas abuelas que seguían conservando la práctica del tejido. El tejido se hace en fibra de caraguatá, que es una fibra vegetal diferente y parecida a la que hay acá. Es más grande la fibra, o sea, es una tuna así, pero es más grande. Y es una fibra que tiene mucho que ver con el ciclo menstrual de la mujer y con el proceso de la mujer interno, ¿no? Con la luna, con la sangre menstrual, el fruto es muy rojo. Y bueno, en sí también es como hay una articulación entre hombres y mujeres para poder seguir tejiendo, no es que solamente sea un trabajo de mujeres. Sí hay una parte del hilado la hacen las mujeres, y la cosecha la hacen los varones. De alguna manera ellos son los que saben cuándo y cómo ir a cosechar, porque hay que meterse muy profundo en el monte, y en el monte hay jaguares, ¿no? Digo, hay como determinadas cosas que son los varones que están más curtidos en poder entrar, los cazadores más que nada, que son los que tienen como el permiso de los propios animales para poder entrar al monte y tomar lo que necesitan, ¿no? También eso se divide en función de los clanes, ¿no? Quién puede hacer tal cosa y quién no. Esto que les cuento no es rígido, no es que sea así, una cosa cúbica y que sea como súper... Esto que les cuento está mezclado con la cultura por la que estamos todos de alguna manera influidos, que es la gran cultura occidental, también les llegó Ta. a esta comunidad, por más que estén en el medio de la nada, eh, independientemente del lugar en el que estén, todos estamos influidos por lo mismo, ¿no? Y de alguna manera también estamos también influidos como por las mismas heridas. Que eso fue algo que a mí me llevó un tiempo de bajar a tierra mi expectativa de mundo feliz de las comunidades, ¿no? Pensando de que había un lugar en el mundo donde podíamos volver a recuperar esa armonía con la naturaleza. Y cuando llegué, venía con toda esa ilusión de quien no conoce, y bueno, me fui como integrando de a poco y también fui entendiendo las heridas y también sintiéndolas adentro mío muy profundamente, ¿no? O sea, soy una persona muy emocional en eso, o sea, me choca, hay cosas que me duelen y que me chocan mucho. Y bueno, lo primero fue, por ejemplo, compartir el ómnibus, que fue el que me llevó a la comunidad, y cuando nos pusimos a hablar con gente que estaba también viajando, que era Nishir, nos empezamos a conocer, ella me cuenta que ella era hija de uno de los chamanes, me cuenta que quedaban pocos chamanes, que los chamanes lo que hacen es curar las enfermedades que se van generando en el colectivo, y después me cuentan que eran pastores evangélicos de la iglesia de Dios es Amor, en el medio de la selva. Para mí fue un golpe fuerte eso, no lo entendí, o sea, en el momento decía, ¿cómo con toda esta ancestralidad que tenés, estás buscando afuera, ¿no? Estás buscando afuera algo que vos tenés adentro y que todo el mundo necesita de esa ancestralidad para sanarse. Y, y con esa misma inocencia que yo tenía es la que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos simplemente crecieron en la selva y también están tomando lo que necesitan de afuera. Yo también fui a ellos a tomar algo que estaba dentro mío, ¿no? Después entendí y pude no juzgar y ver que todos estamos en esa búsqueda, por más que vengamos de donde vengamos, por más que tengamos más o menos una conexión con la tierra eh, pulida o no, también compartimos las mismas heridas, ¿no? O sea, en esto de no sentirnos completamente de no sentir una pertenencia por completo, sea donde sea que hayamos nacido, sea donde sea donde venimos. Estamos como siempre con esa herida de buscar otras culturas, ¿no? Ellos nos miran a nosotros como si fuéramos el ejemplo, y hoy en día hay una cierta conciencia que ha crecido mucho, que se valora muchísimo todo lo que viene de la cultura ancestral, ¿no? Por suerte, creo que a partir no sé, yo lo noté porque yo empecé a abrirme a eso también, no puedo decir desde cuándo empezó a pasar.
sí entiendo que tenemos mayor conciencia de que las culturas de la Tierra han guardado una información muy valiosa para este momento, que tenemos que empezar a aprender a cuidarnos y a sentirnos parte de la naturaleza para no destruirla y no destruirnos a nosotros mismos constantemente todo el tiempo, que nuestras emociones son parte del cuerpo acuoso de la Tierra, de que yo esté enojada o triste o le dé poder a mi enojo o a mi ira genera un impacto, no solo en quien me rodea, sino también en la Tierra. Que hoy hay incendios y es por algo, no es porque sea, o que horrible, somos todos parte de ese incendio que están habiendo, somos todos parte del desequilibrio. Esa conciencia sí la pude integrar escuchándolos, escuchando esto que les cuento de cómo los animales los guían y les dan dones y les dan claridad en el camino para saber qué vinieron a desarrollar, ¿no? Dentro del colectivo. Y que más allá que se olvidaran, porque también lo que sucedía era que, bueno, había mucha no sé si fractura, pero habían lugares en la comunidad donde estaban todos los ancianos y otros donde estaban todos los jóvenes y los de edad media, ¿no? Los trabajadores de alguna manera, los que podían salir de la comunidad a laburar, a ser jornaleros, ¿no? Para traer recursos a su familia. Eso aparentemente parecía estar dividido, le decían los antiguos a los chamanes, a los que todavía seguían bailando, y los que todavía tenían activa toda esta información, y los que cantaban. Se- se- Algo que a mí me llegó muy profundo fue que, bueno, ellos curan a través del canto. Y la conexión con los textiles, o sea, los textiles son una representación de un canto, porque son la representación de una fuerza de la naturaleza. Entonces, es esa fuerza de la naturaleza que se manifiesta a través de sueños, que los chamanes los inician algunos animales con los que ellos sueñan. Ese animal el chamán lo que hace es homenajearlo y unirse a su energía a través de un canto que el chamán inventa, canaliza, o sea, es un canto que le sale del corazón, y cada vez que sueña se pasa horas cantando. Y toda la comunidad se entera que ese chamán soñó, que alguien tuvo una conexión. Y bueno, y después lo empiezan a bajar ese canto en colores, en formas, en plumas, ¿no? Y ahí se va creando esa indumentaria chamánica, que es la que el chamán se pone para trabajar, como le dicen ellos, ¿no? Estoy trabajando cuando me pongo mi indumentaria. Ellos dicen que están con todo su poder, cuando tienen puesta su ropa sagrada, ¿no? Bueno, todo esto que fue como maravilloso, me pasó hace 12 años, no he podido volver a la comunidad, me tuve que venir en un momento muy filoso, fui sola a la comunidad, me mandé una de esas animaladas que uno hace cuando tiene 20 años, y, y bueno, en un momento me tocaron botón, ¿no? O sea, tengo familia, mi madre, mi padre, no tenía hijos, pero tengo mi familia, que como la quiero mucho, ¿no? Más allá que estuviera viajando, eh, pasó algo a nivel interno de mi familia, fue que mi abuela entró en un proceso de que se iba a morir y me llaman para avisarme que estaba con cáncer. Yo estaba con, por firmar un proyecto que habíamos armado con las escuelas, con los chamanes, con las abuelas que quedaban vivas, las que tejían. Habíamos armado un mega proyecto hermoso que era para poder empezar a tejer en las escuelas, para que las abuelas tuvieran un sueldo y pudieran ir a enseñar a las escuelas y también enseñar dentro de sus casas, armar como mini talleres. Hicimos una movida grande, ¿no? Yo estaba totalmente enfocada en esa comunidad, entonces hay muchos recursos en Paraguay para hacer proyectos, no es una locura, la plata está, y simplemente lo que no hay es gente que quiera laburar en el medio de la nada, ¿no? Entonces yo estaba como con viento en popa, con un sueño, era el sueño de mi vida. O sea, fui a la comunidad, vi que no tejían, empezamos a conversar, a hablar, me empecé a integrar, me empezaron
empezaron a ver que podía ayudar, lo que yo había estudiado tenía de alguna manera un lugar, ¿no? O sea, esas herramientas que yo había estudiado como diseñadora, pude empezar a aplicarlas y a usarlas para algo que diera un beneficio a la comunidad y también obviamente a mí. Yo me estaba creciendo como persona mucho. La cuestión era que, más allá de todo esto que les cuento, no era mi lugar está acá. Y eso para mí fue durísimo. Pero bueno, más allá de eso, también a nivel personal me pasaron cosas fuertes en la comunidad con esto de estar sola, que no me era fácil. Fueron mis amigas a visitarme, yo estaba bien, pero a la vez sentía mucho el dolor que había, ¿no? El dolor de la sensación de que se les estaba yendo todo como de las manos, ¿no? Que había algo que se estaba perdiendo y eso me pesaba. De alguna manera, a nivel emocional me fue muy difícil también estar sola en una comunidad con mucha carencia, ¿no? Y con mucha carencia que era una carencia aparente, porque en realidad eran recontraabundantes, ¿no? Yo les decía, ustedes no saben lo que nos cuesta a nosotros tener una casa y tener un espacio para vivir y poder comer. O sea, ustedes tienen la tierra fértil, talan los árboles y se construyen sus cabañas, tienen sus hijos, se alimentan del río, o sea, viven de una manera que pareciera que es carente, pero no es carente. Depende de dónde uno la mire, ¿no? Y bueno, pero a nivel emocional también a mí me estaban pasando muchas cosas que yo no estaba siendo muy consciente de lo que implicaba ese movimiento que parecía un sueño para mí, implicaba una fortaleza que yo recién la estaba empezando a construir adentro mío. Y de también saber trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, eso no lo visualicé igual, se los puedo contar después que pasaron 10 años. Cuando a mí me llaman y me dicen, tu abuela se va a Palmar, o sea, no lo pensé ni medio minuto. Eh, digamos que delegué eso que estaba haciendo, o sea, lo dejé en determinados puntos de gestión, hay como toda una historia ahí con las ONG que apoyan a las comunidades. Hablé con la familia con la que yo estaba viviendo y justo yo estaba en un lugar, estaba en el lugar como que más cercano a la civilización, como quien dice, donde había ciertos servicios, ¿no? Yo había salido de la comunidad con este proyecto escrito y firmado, y estaba en Filadelfia, que es el primer pueblo, donde hay cajero, banco, donde te puedes comunicar. Por eso pude recibir también la llamada de mi familia, ¿no? Y bueno, delegué esto a ese lugar donde estaba, que es un centro que hay en Filadelfia que se dedican a hacer vasijas de barro que filtran la sal y los tóxicos del agua las entregan en las comunidades. O sea, es un proyecto hermoso que está financiado de hace muchos años, lo lidera Antonio Mompo, que es el que logró hacer un laboratorio de cerámica en el medio de ese desierto, como quien dice, y crear una fórmula para que la cerámica filtre la sal. Y eso ayuda a que un montón de familias tengan agua, ¿no? Y esas vasijas las venden para Europa, con esos que recaudan el agua, la guita para poder entregarla a las comunidades. Bueno, en ese lugar fue que me ayudaron a que yo entendiera qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, mi trabajo seguía en Uruguay. No era que yo estaba cortando con algo, sino que había algo muy que me estaba llamando, que tenía que yo escucharlo, ¿no? Y bueno, así como a las patadas limpias, me tuve que volver, con la esperanza de poder acompañar a mi abuela en ese proceso que iba a ser de 2, 3 meses y poder irme definitivamente a vivir a la comunidad y a continuar con ese trabajo. Cuando llegué acá, que eso es un poco lo que hoy quería como contarles, pues esto ya lo hablé un poquito en el vivo. Lo que pasó fue que simplemente, obviamente estuve acompañando a mi abuela. Yo vengo de una familia que es de Rivera, tengo familia en Rivera, descendientes, y también por parte de mi padre, italianos.
¿no? Y dentro de lo que es la familia italiana hay también indígenas que venían más de Florida. Bueno, pero de aquí que me tocó como acompañar a mi abuela en ese proceso de pasar hacia el otro plano. Y cuando yo llegué con todo mi fantasía, ¿no? Como que yo había descubierto América para mí, era como yo estaba como que, no puedo creer que me puedo curar con un yuyo, ¿no? O sea, era abuela, comía pescado, o sea, no sé, estaba como fascinada con la manera en la que los chamanes curaban. A mi abuela le había grabado los cantos, entonces cuando la vieja dormía, le ponía los cantos de los chamanes. Y mi abuela cada vez que me escuchaba hablar, me empezó a decir, me dice, sí, Ana, eso que comiste, lo comía cuando era chica, eso que te daban con el tereré, se llama no sé qué, y con mi vieja, con mi abuela, con mi madre, era lo que nos mandaba a buscar al cerro donde vivíamos. Y bueno, lo que empezó a suceder es que en ese acompañamiento con mi abuela, empecé a integrar que yo era descendiente de indígena también, que eso que yo había visto en la comunidad como algo externo, culturalmente estaba vivo adentro mío, solamente que yo no me había dado cuenta. Y hablar con mi abuela antes que ella falleciera y que ella me pudiera decir, no naciste de arriba, de un barco, es todo mentira eso que te dijeron, o sea, solamente nunca me lo preguntaste. Nunca me preguntaste si te podías curar, en vez de con perifar, te podías curar con un diente de león. O sea, no había habido apertura para que mi abuela hubiese, o sea, durante el correr de mi vida o de la vida en la que tenemos, ¿no? O sea, ese traspaso de información no era valorado. Entonces, fue como, mi padre me dijo lo mismo, me dice, sí, Ana, yo me curé con Yantén, me curé la úlcera del estómago con Yantén, me dice, yo nomás no te lo dije porque no sabía que eso era importante, o sea, y fue súper eh, conmovedor para mi proceso y se abrió algo adentro mío que me llevó a vivir en el interior. Después que mi abuela murió, yo me fui para Rivera, que es donde ella nació. Me contacté con un grupo de cooperativas de tejedoras de flor de lana en el Valle del Lunarejo y me fui 3 meses, después que ella murió, a ese lugar a vivir y a trabajar por trueque. Yo me quedaba en la casa de una de las artesanas y empecé a trabajar con la lana. Cuando llegué al Valle del Lunarejo, miré lo que era y dije, yo estoy en Paraguay. O sea, las casas eran iguales, me hablaban en portuñol, ¿no? Que es como esa media lengua que tengo yo, tenés que estar como en otro. Cuando te hablan en un idioma que uno no entiende nada, se despiertan otras maneras de comunicarse. Hay otra cosa que se abre adentro tuyo que habilita que yo te estoy entendiendo, aunque no te entienda nada. Yo recuerdo, o sea, hay otra parte de mi memoria que se activa que no es desde el intelecto. Entonces, en esos 3 meses había cosas que a mí me empezaron como, yo tengo mucha capacidad de observar, ¿no? O sea, esto del diseño, como soy muy como observadora, no sé cómo explicarlo, pero con el textil, ¿no? Tengo como ojos biónicos con eso. Habían algunos códigos o símbolos que yo había visto, que me habían mostrado en las comunidades, que trabajando con ellas empiezo a ver de que ellas me decían que no dibujaban, no hacían dibujos de alguna manera, se tejía en líneas o así como o liso, ¿no? Después de estar un tiempo empecé a ver que no era así, que ellas no tenían no había conciencia, ¿no? Esto del no saber que lo que estoy haciendo es un símbolo, pero sí tejen símbolos y esos símbolos que tejían eran muy parecidos a los de la comunidad donde yo había estado. Entonces ahí, cuando empecé a ver esas similitudes, empecé a contactarme con Mónica Michelene, con la familia de Mónica, que son quienes empezaron con este rescate de la memoria charrúa más que nada en el 87, y tienen mucha información, hay un intercambio cultural muy rico que se da en su casa, llegan mucha gente del exterior a hacer tesis acá sobre nuestra ancestralidad,
y ellos tienen como, son los que han también registrado mucho, ¿no? Tienen mucho registro escrito. Y bueno, y del contacto con ellos también me empezaron a contar, por ejemplo, yo lo que veía que seguían dibujando allá en el interior era la Cruz Pampa, ¿no? Que es la chacana. La chacana que hoy en día, gracias a que tenemos la conciencia más expandida, ya sabemos que es un símbolo de poder, que es un oráculo. La chacana es algo que es un símbolo, es un código que se conservó en los Andes, que Mónica lo que me decía es que es como si fuera la cruz del católico. Para los indígenas la chacana es lo mismo, unifica a todos los pueblos indígenas de América del Sur, porque representa la cruz del sur. Es la geometría que representa la cruz del sur. Y bueno, y para los indígenas la Cruz del Sur es un portal interdimensional. Ellos le rezan a la Cruz del Sur y le cantan a la Cruz del Sur, y hay animales que cuidan también ese portal en sus rituales. Entonces, era muy, digamos que para mí era como, yo iba como siguiendo luces, ¿no? Entre medio del olvido, iba como tomando lo que veía que había como cierta claridad. Entonces, cuando me hablan de la chacana, me dicen, mirá, esta es la memoria que tenemos de la chacana. eh, bueno, empecé como a observar y a preguntarle a las mujeres que la tejían también qué recuerdos ellas tenían sobre los diferentes dibujos, ¿no? Y ahí no había como mucha idea, ellas no sabían que eso era un símbolo indígena, pero la Cruz Pampa es algo que está en todas las guardas de las pilchas gauchas. No es ninguna. Después que uno lo dice, decís, sí, claro. O sea, en la indumentaria gauchesca, cuando se van a las fiestas es lo más representativo, la guarda pampa. La guarda pampa es un registro que de alguna manera los gauchos heredan de los indígenas, que se sigue, hasta el día de hoy se sigue usando, sin tener idea de lo que es, no importa. Pero en toda la indumentaria de los gauchos, cuando se visten para ir a las fiestas, hay un montón de información que es indígena, ¿no? Hablando de los textiles, hablando a nivel cultural, esto lo damos en la escuela. Lo que no tenemos muy bien desarrollado es la herencia textil que tenemos en cada una de esos accesorios y de esas piezas, ¿no? Así como la huasquería, así como también en lo que les ponen a los caballos, hay un sincretismo cultural que tenemos como para investigar y conectar. A mí en lo particular, en lo que me tocó es poder tejerlo y no entenderlo. No es desde la mente que el telar te llega, es desde la experiencia, desde el tejido, desde el poder sentir el símbolo. Y eso se hace con las manos, no se hace con la cabeza, ni con un libro. Entonces, en ese momento que yo empiezo como a descubrir estas cosas, obviamente, nada, ya me había empezado a dar cuenta que tenía que escribir, ¿no? Porque también estaba, en teoría yo tenía que hacer mi tesis en algún momento, me tenía que sentar a escribir todo eso. Me empiezo a contactar con quienes han coleccionado cerámicas en el Uruguay, por lo general son personas que son coleccionistas privados, que por cosas de la vida han tenido como esa fascinación de coleccionar cosas y de encontrar muchas cosas, y han empezado como a coleccionar piezas hay más cosas de manera individual que puestas en los museos, ¿no? Y, y bueno, conectarme con esta gente me llevó a Tacuarembó. Antes de ir a Tacuarembó pasa algo muy importante, es que llega Bernarda a Uruguay. Ahí me llega una invitación por mail del MAPI, que es el Museo de Arte Precolombino, de que había una profesora mapuche venida de las comunidades que iba a ir a dar cursos muy baratos al MAPI. Obviamente me anoté, y entré en un vínculo muy cercano con Bernarda, porque yo ya venía de haber trabajado con los indígenas en Paraguay y conocía un poquito cómo es el trato con el tema de los museos.
cómo es el intercambio con el tema de los museos y en qué se puede ayudar, digamos, para que cuando viene un indígena de tan lejos tenga el mayor alcance para que su viaje sea ordenado económicamente, ¿no? Porque les es muy difícil el intercambio económico de dinero, el contacto con el dinero no es algo fácil cuando uno vive aislado. Entonces, también sabía cómo ayudar a Bernarda. Empezó Bernarda a dar clases por fuera, a hacer sus grupos de alumnas, empezamos como a hacer una red de gente que quería participar de sus clases, y yo empecé a entrar como en una cierta intimidad con ella. Aprendí a tejer, me llevó lo que yo hoy comparto en una clase de pocas horas, a mí me llevó 3 días y pico, poder entender cómo mover las manos, poder armar el telar, no entendía nada, era como que mi cuerpo estaba disociado, entonces como cuando uno hace tai chi, que tiene que mover para un lado la mano y después para otro lado, no entendía nada. Y bueno, y empecé a integrar todo esto que me había pasado, que yo no había podido, había dibujado, ¿no? Había dejado de hacer cosas con las manos en todo este relato que les cuento de haber vivido en la comunidad y todo eso. Que a mí hacer cosas con las manos me ayuda mucho a integrar la experiencia, ¿no? De lo que voy viviendo. Cuando empecé a tejer, Bernarda, la última clase, me deja el primer símbolo, sin decirme lo que significaba. Me lo dejan pesado en el telar era grande como este que tengo atrás, enorme. Yo hoy enseño en unos telares que son de 70 centímetros, era muy difícil para alguien que recién arranca poder tejer en algo tan grande, ¿no? Me deja dibujado un pedacito así de algo chiquitito que yo tenía que continuar. Con ese tejido que yo me voy al Valle del Lunarejo y de a poquito, mientras iba tejiendo con las mujeres y me iban contando todas estas historias que les cuento de empezar a ver qué era lo que se tejía, de los dibujos, de recuperar no era como que de a poco yo iba viendo que lo mismo que me contaban en Paraguay, de cómo hilaban con el tejido en Caraguatá, de cómo teñían, de cómo era el proceso con la lana, era lo mismo. O sea, el tejido de Caraguatá y la lana era un proceso muy parecido, ¿no? En esto de conocer cómo teñir. Bueno, mientras yo estaba como viendo esa similitud y recordando, obviamente, mi propia ancestralidad, como porque estaba en el lugar donde había nacido mi familia y porque mi abuela me contaba todas esas cosas que hacía cuando era chica que yo me acababa de enterar, ¿no? Empecé a tejer ese símbolo. Me llevó todo el invierno. Ese símbolo es un símbolo, el primero que aprenden, o que les comparto, no que aprenden, porque ya saben todo esto, que es este. Esa viborita que está ahí, ¿la ven? Esta de acá. Es el primer, cuando empiezan a dibujar, es el primero. Ay, se me fue. Es el primero que les comparto. Tiene que quiero ponerlo un poco más grande. Ahí. Así, así les puedo mostrar. ¿Se ve ahí? Es este. Este de acá. Yo empecé acá abajo y me llevó 3 meses poder hacer toda la secuencia de todo el zigzag, digamos, me llevó todo el invierno. En ese proceso, haciendo ese símbolo, cuando yo me empiezo a investigar en cuáles eran los símbolos que todavía teníamos vigentes en algún lado, registros, ¿no? No sé cómo, porque la verdad que ya no sé cómo fue que di, empiezo a estudiar los escudos nacionales, ¿no? Y me doy cuenta que en el escudo nacional artiguista había una diadema de plumas, que después si quieren se los puedo mostrar, y en la diadema de plumas estaba este símbolo que les digo, que es este, en la corona del escudo estaba dibujado. Es la diadema con ese dibujo y las plumas de avestruz.
después que empecé, cuando evidentemente ese símbolo que Bernarda me había dejado con su total inocencia, era un símbolo de nuestra tierra, ¿no? Y empezar a dibujarlo, empecé a sentir la medicina del símbolo, empecé a sentir qué era lo que traía ese símbolo, ¿no? La información, por eso yo les decía hace un rato, el telar se experimenta, no con la mente, sino con las manos, con el corazón. No es que van a estudiar una técnica que van a estar contando los hilitos uno por uno. Se trata de sentir a través de los hilos. Es algo que nos cuesta muchísimo. ¿Tá? A nosotros nos cuesta mucho, porque no tenemos educación en eso. Por eso es medicina, ¿no? O sea, para quienes nacimos en familias de tejedores, esto tal vez es más fácil porque tenemos todavía un registro del placer que nos da tejer, sea lo que sea cual sea la técnica, ¿no? Sea crochet, dos agujas. Mover las manos y estar en contacto con el hilado es algo que nos traslada a un centro donde no hay más nada, y sos vos con el tejido. Esa es la medicina que tiene el hilado, ¿no? Lo que está activo en el telar indígena es esto que les cuento, que es la memoria que hay adentro de cada código que uno teje. Y esa es la memoria ancestral indígena de nuestro país que quedó grabada en algunos lugares, como estos que les cuento, de los escudos, hay que saber observar, pero está, hay pictografías también, hay lugares donde en Chamangá hay un montón de símbolos dibujados en las paredes. En los registros de las cerámicas también hay registros de símbolos. Y cada uno de estos símbolos son como si fuesen paquetes de datos que nuestros ancestros dejaron disponibles para que de alguna manera los volviéramos a activar adentro nuestro y recuperáramos lo que es la conexión con la tierra y una calidad de vida más coherente con ella, ¿no? O sea, es medicina que dejaron disponible. Haber empezado a tejer ese símbolo a mí me llevó directamente a conectar con Tacuarembó. En esto que les cuento, que yo ya había empezado a preguntarle a las mujeres por ejemplo, dónde podía encontrar gente que trabajara con la cerámica, ¿no? Y bueno, después que terminé esos 3 meses de pasantía, Bernarda vuelve a Uruguay y me plantea que si no, yo no tenía ganas de juntar 30 mujeres o hombres, no importa, que quisieran tomar el taller de telar, que se anotaran y que así ella podía, con esa plata, poder hacer el viaje y venir para acá de vuelta. Lo hicimos así muy espontáneamente, en ese momento lo que más había era Facebook. Lo largamos, yo hice un afiche, largué una convocatoria sin expectativa de nada, dije, bueno, si hay gente que Dios proveerá, ni idea. Se generó una red enorme, o sea, ese afiche lo empezaron a compartir. Mucha gente de Tacuarembó fue la que divulgó de ese afiche por todo el mapa. Y gente que también ya estaba haciendo el camino rojo, ¿no? Que estaba también en contacto con esto de saber, tenían conciencia de que lo que iba a venir al Uruguay a través de Bernarda era muy valioso para quienes pudiéramos conectar con ella. A través de la música, de la lengua, porque Bernarda no solo enseñaba a telar, sino que también vino con sus rituales, o sea, bueno, esa red se generó, se anotó mucho más gente de la que teníamos pensado y Bernarda pudo volver. En esa vuelta yo fui aprendiendo todavía un poco más a tejer, acompañarla a ella me ayudó mucho también a fijar la técnica, a reírme mucho con ella también de los errores, a aprender a que era normal equivocarme, a aprender a que era normal de que le enseñara a alguien el telar a hacerlo al revés y no pasaba nada. Ella se reía mucho de todo, y a la vez empecé a compartir y ver el efecto que tenía esto a nivel grupal, ¿no? O sea, hubo una compañera, por ejemplo, que estuvo 3 horas solamente haciendo esto en el telar, que es el urdido, que uno tiene que hacer un dibujo como si fuera un 8, y solamente con hacer ese movimiento, a ella le pasaron un montón de cosas. O sea,
que ya era suficiente, ¿no? Era como que es un poco y es un montón. O sea, lo que mueve adentro, volver a tejer en telar indígena, es como un reencuentro con algo muy sagrado adentro nuestro que por el tipo de historia que tenemos, nos hemos autoconvencido de que no tiene valor o que está muerto o que no existe. Y darle voz a esa parte de nuestra historia, darle un lugar y poder conectar con algo que te lleva directamente a un saber ancestral que viene de la tierra, es como unirte con una parte tuya que la tenés escondida, ¿no? O sea, recuperar un pedazo de tu alma, o sea, hay una sanación enorme, ¿no? En esto de consagrar los saberes de donde venimos. Que así como tenemos descendencia italiana, alemana, no sé qué, nosotros, o sea, esta nación se formó en función de las indias y de los españoles, ¿tá? Entonces, salir de esa conciencia separatista que tenemos de haber nacido de arriba de un ovni o de un barco, ¿no? O sea, no, no, nuestra nación Uruguay tiene descendencia y nosotros tenemos memoria en nuestra sangre. Y activarla es un regalo que nos estamos dando. O sea, volvemos a reencontrarnos con algo que al estar en silencio genera dolor y genera separación. Entonces, compartir eso con Bernarda fue muy sanador también para todas, ¿no? Las que estuvimos ahí. Y con ella fui a Tacuarembó. Cuando llegué a Tacuarembó, yo fui a Valledén, o sea, me separé de Bernarda en ese momento, sentí que tenía que conocer un lugar que no sabía por qué, pero sentí que tenía que ir. Bernarda siguió hasta Rivera y yo desvié y me fui al Valle. Es un lugar muy sagrado que tenemos. No sé si acá tenemos la suerte que haya gente de Tacuarembó. Siempre, siempre se suma alguien de Tacuarembó. Valledén es un lugar muy accesible donde nos juntábamos cuando éramos indígenas y mujeres. Hay un lugar es un cerro que tiene una cueva donde se iba a parir, íbamos a parir. Entonces, a mí me llevaron a ese lugar como un regalo, una persona que es como quien cuida ese lugar, sintió que yo tenía que ir y que iba a ser como algo removedor para mí, que me iba a hacer mucho bien. Me invitó y me llevó a ese lugar. Y obviamente entrar en ese lugar a mí me cambió la vida. O sea, me pasó algo que me hizo volver a sentirme parte de la historia de la tierra de nuestro país. Y nunca más me fui. Me fui a vivir a Tacuarembó, estuve el primer verano, después que Bernarda se fue, me ordené y fui a vivir a Valledén. Y me fui con el telar, con una carpa, con algo de plata. Tenía el contacto con esta persona que hasta el día de hoy somos muy amigos, que es yo me podía quedar en la casa de él si quería. Y a la vez en Valladolid había un emprendimiento agroecológico donde vos te podías quedar por trueque, por trabajar la tierra, la huerta te podías quedar. Eh, Aborígenes y negros afros, se te envío y te envío un disco. Bueno, ahí después. Bueno, y en Tacuarembó lo que pasó fue que empecé a tejer, me fui al principio del verano a tejer, ya había terminado la carrera, o sea, fue como un momento de descanso también para mí, o sea, como algo que, bueno, mi madre casi se muere, ¿no? Pero está. Después me acompañó y bueno, no fue tan horrible que la hija se le fuera al medio del monte y no saber nada, ni idea, está tejiendo ahí. Y en ese proceso de estar 3 meses ahí tejiendo, empecé también a recibir información de la Tierra. Y empecé también a dibujar otros códigos que son los que hoy comparto en el curso de telar. Empecé como a recordar que para poder sentirnos parte de la Tierra, el trabajo se da con los 5 elementos de la Tierra, en integrar en el cuerpo que somos agua, que somos viento,
Nuestra voz es el viento, nuestra sangre es el agua, la tierra es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra masa es la tierra, nuestro fuego, ¿no? Adentro del corazón. Integrar esos 5 elementos fue lo que también empecé como a hacerlo por dibujo. El telar te va hablando, el telar es un canal de la tierra de comunicación. Yo no tengo dificultades para poder conectarme con lo sutil, soy muy sensible y viajar a las comunidades me desarrolló mucho más la sensibilidad. Recibo información también, o sea, a través de los sueños. Eso me lo enseñaron en las comunidades, a entender que los sueños no son sueños, los sueños son realidades donde uno habita y donde uno recibe aprendizajes, mensajes, recibe enseñanzas. Y bueno, en esa conexión fue que también empecé a sanar mi útero en ese lugar, empecé a sentir la necesidad de ir a menstruar a ese lugar, como lo hacían antes las indias. Y, y bueno, fue un momento como muy íntimo, de mucha sanación para mí. También yo me estaba curando de un aborto que había tenido, porque en Paraguay que había quedado embarazada y había perdido ese hijo en la comunidad, y eso había generado una herida enorme adentro. Y yo tenía mucho, ya todo este movimiento que les cuento de haberme ido a las comunidades, lo que me estaba pasando internamente era que yo sentía que tenía que ser madre, yo quería ser mamá, no tenía compañero, ni idea, pero desde los 28 años fue como que me tocó el reloj biológico y adentro mío yo sabía que quería concebir, o sea, no sabía ni cómo, ni con quién, ni dónde, pero me estaba como preparando para ser mamá. Y en Valle de alguna manera, entré a salir con alguien que también me acompañó en todo este proceso, que es el papá de mi hijo, y quedo embarazada, ¿no? Buscándolo de alguna forma, ¿no? Pero no pautado, ¿no? Porque no teníamos un vínculo de pareja, sino que éramos amigos, nos estábamos acompañando. Eso que yo haya quedado embarazada y empezamos a construir una pareja, que fue el inicio de poder empezar a contactarme con mi herida más profunda, ¿no? O sea, yo a mi hijo hoy lo crío sola, o sea, eso fue como, bueno, bienvenida con tu conexión a tierra, toda esta magia que les cuento está hecha para acompañarnos no es una droga, no es para evitar la realidad, es un acompañamiento para poder acompañar nuestras propias heridas como mujeres que tenemos y hacer que nuestra cotidianidad sea más liviana y más coherente, pero no es un escape. Yo me topé en el campo con toda la herida que había de mi propio clan, del abuso, de la violencia, de la violencia entre los vínculos, de la carencia también, porque mis antepasados se fueron del campo porque no había un mango, cagados de hambre se fueron a la ciudad. Y cuando yo vuelvo al campo, conecto de vuelta con esa carencia. Entonces viví cosas a nivel humano que fueron parte de mi proceso de aprendizaje como mujer, donde el telar lo que hizo fue acompañarme y nutrirme, ¿no? O sea, es como poder ver la vida desde un lugar que no me lleve puesta la herida, ¿no? Y cuando fui mamá, también este código que les cuento, que fue el primero que dibujé, me ayudó mucho a poder llevarle luz a ese lugar, a poder asumir la herida que yo tenía como mujer, que venía de una herida de abuso, de violencia, que el hombre con el que yo elegí para ser papá también repitió la misma herida, y yo me terminé separando, obviamente, y eligiendo criar a mi hijo sola, que es un camino que, bueno, lo elegí de alguna manera y lo vivo como puedo. A todas nos pasa, no soy la única, ¿no? O sea, es algo como que está, es parte. Y estos símbolos lo que hacen, el símbolo, el primero, trabaja justamente con todo esto que les cuento. Trabaja con la parte femenina que tenemos, trabaja con la sanación de útero, eh, limpia la parte emocional, pero te ayuda a conectarte desde un anclaje, sabiendo que vos estás haciendo un proceso con la tierra. Entonces lo que te empieza a pasar afuera, lo podés vivir con otra, no te toma tanto, ¿no?
lo podés iluminar de alguna manera, aunque te va a doler igual, el dolor no es chupete, el dolor está, o el dolor es parte de nosotras, ¿no? Es parte de lo que venimos a experimentar. El tema es cómo lo podemos vivir y qué herramientas nos ayudan a que ese dolor pueda ir tomando más liviandad, ¿no? Y que podamos vivir la vida cotidiana alimentando esos lugares que son los más heridos de nuestra historia. Eso es lo que a mí me ha dejado el telar y me sigue dejando el telar. O sea, después cuando tuve que decidir separarme, me tuve que venir del campo, que tenía toda la ilusión de vivir y criar a mi hijo en el campo. Le puse un nombre de indio, o sea, yo estaba fascinada con la idea de poder criar a los gurises de una manera más libre, parecido a como me crié yo, jugando a la pelota. Bueno, me tuve que venir a Montevideo y volver a rehacer mi vida acá. Bernarda te quería volver a Montevideo y a Uruguay y hacer como una especie de consagración para que yo pudiera enseñarte el arma mapuche. Yo sabía, y era lo que ella buscaba, era que alguien pudiera empezar a tejer, no los símbolos mapuches. Yo no enseño símbolos mapuches, porque los símbolos mapuches son de Chile, y los símbolos tienen una coherencia con el lugar de donde nacen. Y quienes lo tejemos, eh, estamos unidas a ese lugar. Entonces, como mi lugar es Uruguay. Entonces, cuando a veces me preguntan si pueden tejer símbolos de otro, yo lo que les cuento es esto. O sea, lo que busca el telar es que cada una se conecte con su creatividad y puedan hacer los símbolos que se les antoje. Puedan ustedes mismas crear sus propios dibujos, porque en esa creación está la memoria de nuestra tierra que empieza a nacer a través de estas prácticas, como de muchas otras. Pero voy a hablar del telar porque es lo que hago, no voy a hablar ni de la cerámica, ni de cuando hacen rezo de temazcales, o sea, hay miles de maneras de conectar con lo ancestral. No es el único camino. Entonces, en esto de que yo había empezado a dibujar, le muestro lo que estaba dibujando a Bernarda, porque era parte de los dibujos que yo veía en la naturaleza, ese tiempo que estuve en el monte. Bernarda, con esa intención de poder volver y hacer como ese ritual de consagración, me dice: Nana, no necesitas más nada. O sea, empezá a enseñar, ya está. Lo que yo buscaba era que vos tejieras, te pudieras crear y hacer tu propio viaje con el telar. No quiero que hagas una araña de mapuche, sino que la araña mapuche es un tejido muy complejo, que yo no lo sé dibujar tampoco, ¿no? Ella lo que buscaba era que eso, ese era el objetivo del curso de ella, que se llamaba Sembrando mi arte. Me dice: no necesitas que yo vaya, me dio como el permiso y yo ahí, desde ahí, con esta historia que les cuento, también habiéndome separado, teniendo que vivir mi maternidad con mis propios recursos, con el padre que quedó, el padre muy carente, con un montón de conflictos, no ayuda económicamente hasta el día de hoy. Y a mí eso fue como la patada que necesitaba o el impulso que necesitaba para animarme a compartir esto. Y empezar a contar esto que al principio era como, tenía miedo que me juzgaran también, porque digo, ¿qué te voy a decir? Esto no salió de un libro. Estos símbolos tenemos algún respaldo, pero básicamente es el contacto que te da el telar contigo. Y es eso lo que tiene valor, lo que a vos te produzca el telar. No que esté escrito en algún lado que ese símbolo eso no es guaraní, o pelearnos a ver si es guaraní, que no, a mí no interesa. A mí no me interesa y no lo enseño desde ese lugar. No lo comparto para que genere un movimiento de reencuentro. Los códigos son determinados y no es que dibujemos al principio, aprendemos a nivel técnico y a nivel emocional y sutil con cada código. Entonces no es que sea cualquier cosa tampoco, o sea, esa creatividad aflora después que aprendiste bien la técnica, que diste determinados pasos para aprender bien la técnica. Y eso sí es un método. Y ahí es que es donde entra el curso, ¿no? O sea, hay un principio y hay un final, y vamos aumentando en dificultad técnica, y también vamos aumentando a nivel de lo que trabaja cada símbolo adentro nuestro, ¿no? El primer símbolo es el agua, mueve y nos conecta de una manera muy especial con toda nuestra pertenencia.
es un símbolo guardado por los charrúas, no está porque sí en un escudo nacional de Artigas, o sea, en el escudo artiguista no es que le puso una vincha, no, no, le puso la vincha, con ese código, con ese dibujo, que era es el que representa a toda una nación, ¿no? A la nación con la que él fundó las bases de lo que en teoría podría llegar a ser este país en algún momento, o lo que fue todo el movimiento de la Pampa, ¿no? Por algo está ahí, no, no es que sea, y tejerlo te lleva a poder recuperar esa conciencia, que también es personal. Yo lo que les estoy contando como algo que es muy íntimo, porque es lo que me atravesó a mí del telar y a través de esa experiencia es que yo me decidí a compartirlo. A mí me caló hasta los huesos el tejido, o sea, me llevó a un lugar totalmente, nunca me imaginé que se me iba a pasar todo esto a través de tejer en telar. Y lo comparto desde este lugar, con toda esta profundidad, porque es lo que a mí me atravesó. Eh, no sé compartirlo de otra manera. No puedo dar un curso técnico sin todo lo que tiene atrás el tejido. Entonces, bueno, eso. Lo abro como coherencia con lo que a mí me movió. Eh, bueno, en esto que les cuento que empecé como a compartirlo, nada, ahora ya pasaron 6 años, o sea, hay un proceso técnico que. Esta mantita que tengo acá dibujada es muy representativa porque tiene a todo el proceso del curso. Se empieza dibujando primero el arco iris, que es estas líneas de colores, en una faja chica que es así. A ver si tengo alguna. Este es el telar, es un rectángulo que lleva arandelas. Y estas son las herramientas que son las dos cañas de tacuara, ¿tá? Es con lo que se empieza a armar el telar. Y después se empieza a tejer acá. Con este telar es que trabajamos durante todo un año. Después recién no, o sea, recién es como que vas de a pasos. Para pasar a este grande hay todo un proceso, porque con este telar puedes entender y practicar mucho y no hace falta ir ya de una a lo que es gigante, ¿no? Entonces vamos como de a poco. Y con los dibujos también vamos de a poco. Primero empiezan con las liñitas de colores, después sí, cuando empiezan a dibujar los símbolos, que esto es lo que empezamos a hacer en marzo, ahora en esta etapa de verano, están haciendo el curso introductorio que es empezar a saber urdir, conectarse con el telar, o sea, hacemos un círculo alrededor del telar, asentamos la energía, aprendemos a meditar, a llevar la creatividad, que la cabeza se apague, hay que apagarla a la señora para poder concentrarse. Requiere de una concentración y requiere de tener ganas, simplemente de tener ganas de hacerlo, o sea, y de que las dificultades técnicas sean un incentivo para seguir adelante, ¿no? El primer ejercicio es el de dibujar las líneas, que Bernarda le llama tejido en 8 porque cuando vas armando el telar lo que vas haciendo es un infinito. Y después empezás a tejer, ¿no? Entonces es como familiarizarte con los movimientos de las manos, empezar como a entender que el movimiento del telar es una meditación, entonces eso es lo que hacen en verano, empezar a aprender a tejer, a entender cómo moverte, y la mano va para la izquierda, para la derecha, dónde me tengo que sentar, el sol y la tierra están articulando a través del telar, no te sentás en cualquier lado, hay una coherencia entre el movimiento que tiene la tierra y el sol cuando uno empieza a mover los hilos, eso hace que el telar sea medicina, porque está unido al ritmo cada vez cuando vos movés el hilo, te parás en el este y te enfocás en el oeste. Tomás la luz del sol y vas empezando a tejer hacia el poniente. Y hay un montón de movimientos que en el momento de armarlo están relacionados con ese movimiento entre la tierra y el sol. Y después, recién ahí es que a partir de abril empezamos con todo lo que es el tema del dibujo, que lleva un proceso, ¿no? Pero se hace. Este es el primero, que es el agua, que tiene 2 niveles. Esto empieza haciendo un brazo así en zigzag,
y termina siendo 3 brazos en zigzag. Es de alguna manera, después que aprenden a hacer esto, es un pasito más, porque todo el resto del curso es como la misma base que va cambiando. Entonces, lo más difícil es el curso introductorio cuando recién arrancan y aprender el primer dibujo. Después que aprenden el primer dibujo, los demás salen mucho más fácil de alguna manera. Este es el segundo, que es el viento, que de acá pasamos acá. Y después empezamos con los más complejos, que esta es la Tierra, que es más grande. Y después empezamos con el fuego, que es el último, que es un mapa muy grande, que es el del medio de acá, este que les muestro acá. Y bueno, y después de ahí terminamos. Pasan a otra etapa, que es cuando ya empiezan a poder empezar a dibujar por ustedes mismas. Entre medio de todo esto ya hay cosas que entienden y empiezan a dibujar. Con respecto que yo lo que les quería contar, en la pandemia no tuvimos otro remedio que hacer todo online. Entonces yo grabé todos los materiales, grabé todo el paso a paso y nos comunicamos, empezamos a hacerlo online, nos juntábamos por Zoom para poder sacarnos las dudas. Y algo que es muy importante del hecho de tejer es que se genera una red de contención, que normalmente, no sé si ustedes, pero yo no la tenía, ¿no? Tejer en grupo, tejer en clase, tejer juntas o juntos, porque también hay varones, eh, y practicar algo que nos mueve emocionalmente también y que genera un reencuentro con se abre algo que es esto de poder empezar a sostenernos y acompañarnos, ¿no? En grupo. Y como siempre estamos en diferentes partes del mapa, y lo lindo de esto es trabajar con justamente que haya una que esté en Paysandú, otra que está en Maldonado, otro que está en Canelones, o sea, la red se empezó a armar online, ¿no? Entonces yo hoy en día tengo las dos alternativas. Hay veces de que no pueden venir a la clase presencial y lo que hacen es reciben los ejercicios grabados, los van haciendo paso a paso en casa, y cuando vienen o cuando nos vemos por Zoom se sacan las dudas y les mando más ejercicios. Y también esto de poder juntarnos, ¿no? O sea, de poder escuchar al otro y ver que lo que me trancó a mí en realidad se soluciona, no es tan grave, cuando escucho al otro que le pasó lo mismo y se destrancó. Y efectivamente funciona. Entonces, eh, le doy mucha importancia a lo presencial, sí, obvio, no hay, o sea, no hay nada que se lo compare, pero no es una limitante. O sea, el telar se puede aprender, sea donde sea que estés, lo puedes aprender. Y el hecho de construir un espacio cotidiano dentro de la casa donde el telar pueda integrarse, en realidad es lo más importante. O sea, la presencialidad no es que vengan a tejer acá, es que tomen herramientas cuando nos juntamos y puedan en sus casas materializarlas, hacerse el espacio, ¿no? Y eso es de a poco, porque a veces no tenemos espacio para nosotras, porque vivimos con muchas responsabilidades y con muchas cosas que nos atraviesan. Pero tener un segundo, un rato, un mini minuto donde vos te pudiste dar el espacio, te alimenta todo el resto del día. Entonces, en ese sentido de que el trabajo online lo que tiene es que no tenés otra, ¿no? Porque es en tu casa. Es vos con el telar. Y lo presencial es un apoyo, ¿no? Cuando ves que no te trancás, venís. No es lo que les digo, cada una ahí ve lo que más le conviene. Yo doy clases presenciales de hace 6 años, siempre anualmente estoy trabajando, o sea, una vez al mes hacemos un taller que es de todo el día. Son grupos chicos, no trabajo con 17 personas, o sea, trabajo con grupos de 6 7 personas, justamente porque el trabajo es muy personal y requiere de mucha atención mía a cada uno, y lo disfruto de esa manera también, ¿no? Eh, y bueno, y después se van a casa con un montón de información y con todos los ejercicios también grabados para hacer en casa, y nos volvemos a juntar en el próximo mes. Lo he probado a hacer de diferentes maneras.
y es la modalidad que veo que es más real dentro de los tiempos que tenemos, ¿no? Si hacerlo semana a semana, lo doy también de manera individual, pero es con una persona, no es con un grupo, que vienen una vez por semana, 2 horas. Eh, y bueno, esas son las tres formas en las que comparto esto. Individual, de manera grupal y de manera online. ¿Tá? De manera grupal, yo ahora marqué este domingo, que es el primer taller. Yo les brindo la mayoría de los materiales, se encargan y se mandan cuando vienen, los tienen que señar y pedir para que yo los pueda mandar a hacer. Y también cuando están en domicilio, pueden pedir que les mandemos los materiales para casa. ¿Tá? Eso es como algo que lo vamos viendo en función de lo que necesitan. Mucha gente viene a probar y usa los materiales que tengo acá, no los compran, ¿tá? Que eso es como el primer acercamiento, que es lo que este domingo hay varias personas que vienen a eso. Quedan lugares para el domingo libres, no quedan muchos, son 2 lugares que quedan nomás. Después la siguiente fecha es en febrero, que es el 11 de febrero, y la última fecha es en marzo, el 11 de marzo. Lo que yo les recomiendo es que está bueno que hagan 2 instancias, o sea, está bueno que hagan el ejercicio juntas, con el video o sin el video, ¿no? O sea, online, pero juntos, me refiero a que tengan al video presente o al grupo presente, y después tienen una instancia en la que ustedes empiezan a fijar esa información, que es como volver a hacer el ejercicio solas, por segunda vez. ¿Tá? O sea, lo hago en clase y después me voy a casa y lo hago de vuelta. Y después vuelvo y me saco las dudas y voy a hacer el segundo con el mismo punto, que es este que les digo que es el arco iris. Porque te pasan cosas distintas. Con el primero que haces es una cosa, ya con el segundo estás mucho más liviana, mucho más segura, notás eso, en esto que les cuento del diálogo con el telar, se empieza a abrir eso, te empezás a ver en el tejido, que es lo que también yo trato de que puedan recuperar esa forma de conectarse con el telar, o sea, el telar todo el tiempo te está hablando de vos, de lo tensa, de lo anudada que estás, de lo linda, de lo liviana, de lo contenta que estás, de lo feliz que te sentís, de lo radiante que te sentís. O sea, el telar te está hablando de cómo estás. Los colores que elegís tienen que ver también con eso. Entonces hay un ida y vuelta que ustedes lo empiezan a vivir después que hacen el ejercicio en casa. O sea, vienen acá y tienen una primera experiencia. Lo lindo es cuando eso se lo pueden llevar a su lugar. Más allá de que puedan tener una experiencia de apertura y que sea súper emotivo cuando vienen acá y esto como esto que les contaba, de esta amiga que estuvo 3 horas haciendo un 8 en el telar. Y eso para ella fue lo que necesitaba y nunca más volvió. Y yo la sigo viendo y está todo bien. Eso fue lo que ella necesitaba y eso a ella le ayudó un montón. Bueno, partimos de esa base, ¿tá? De que hay una secuencia y cada una ve lo que necesita tomar y cómo lo integra a su vida. Yo estoy y voy a estar siempre, o sea, voy a estar siempre haciendo esto hasta que, no sé, en el momento espero que haya muchas mujeres más. La idea es que esto también sea una herramienta que ustedes la puedan expandir cuando la sientan con sus amigas, con la gente que ven con los chiquilines chicos, a las que tenemos hijos, nietos. No hay cosa más linda que tejer con los chiquilines. Que los gurises metan mano y que te elijan los colores, que puedan ellos también empezar a ver que pueden tejer. Es maravilloso lo que se genera a nivel familiar cuando integramos a los niños a los saberes ancestrales, porque ellos tienen toda esa memoria mucho más despierta que nosotros. Entonces es darles un lugar a ellos donde esa memoria que ellos vienen ya unidos a la tierra, la puedan seguir cultivando y no la tengan que cortar como nos pasó a nosotros, que la tenemos cortada y la tuvimos que volver a recuperar. Entonces yo trato de también las leyendas, las historias. En los cursos también grabé las historias y las leyendas y la idea es de que cuando les mande los videos eso lo puedan compartir en casa. Cuando venga el nietito a casa, contarles que hay una leyenda que le pueden leerles la leyenda. O sea,
es información que está para compartir. No solo con quienes tejemos, sino con quienes tenemos alrededor y a quienes les puede hacer bien, ¿no? También es como quien tenga interés, ¿no? Porque hay gente que no tiene interés y tal. Bueno, no tengo mucho más para decir, hablé un montón. Me gustaría escucharlos a ustedes ahora. eh, lo que sea que me quieran compartir, más que nada de qué es lo que sienten con esto que les conté, en qué lugar las tocó o los tocó, o si no los tocó, o qué pasó por ahí. Si hay nada, lo que sea, abro micrófono ahí como para que podamos conocernos un poco y intercambiar lo que sientan. Para mí es re importante escucharlas y escuchar lo que les pasa. No se trata solo de que yo hable como una cotorra. Es re lindo para mí escuchar lo que sienten cuando comparto, porque es parte de, como cuando uno habla con un amigo, ¿no? Como parte del ida y vuelta. Y esto que yo comparto es algo que es muy íntimo también para mí. Lo hago porque me hace mucho bien hablarlo y volver a recordarlo cada vez que lo hago, me encanta, lo disfruto. Pero lo que les quiero decir es que no se queden con cosas para compartir, que todas nos nutrimos cuando podemos compartir. Yo también me nutro un montón. Así que no tengan vergüenza de hablar, ¿está? Háganlo si quieren, pero les incentivo a que compartamos.